Estábamos muy preocupadas por la formación de las enfermeras. En todas partes oímos que la enfermera se ha deshumanizado muchísimo. Las enfermeras de por sí tenemos muchos estereotipos de lo que es una enfermera, que se construye socialmente, que se reproduce todo el tiempo. La rigidez de enfermería te la enseñan casi siempre desde muy corta edad. Es decir, cuando tú empiezas a estudiar enfermería ya te empiezan a decir es que tú tienes que ser así, caminar así, hablar así, saber así, y eso ayuda a que uno se vaya volviendo un poquito rígido en la vida. Y querer un poquito desordenar ese ser enfermera que te venden constantemente en el estereotipo es muy difícil. Y creo que estos espacios lo permiten. Te dan otras maneras de pensarte como enfermera. Eso ayuda muchísimo porque como que te dan la posibilidad de ser libre. Propusimos un proyecto de articulación para la formación de enfermeros en salud mental, articulados con artes, musicoterapia y movimiento creativo, y esta vez con teatro. Esa articulación y ese encuentro nace del interés de que las enfermeras seamos más sensibles, y no hay algo más sensible que las artes. Cuando uno se encuentra más allá de la etiqueta, del rol del enfermero, la enfermera o de la artista, del artista, pues se encuentra como humano. Y ahí se empiezan a entrelazar relaciones, se empiezan a entrelazar preguntas que nos ocupan a todos, por encima de nuestro rol. Conéctate con algo que hoy quieras compartir. Y cuando te dicen, no, es que usted como enfermera no puede llorar, usted no se puede afectar así, o si no, ¿qué va a hacer? ¿Llorar con el usuario? Y entonces ahí empezabas tú a tragarte todo y empiezas todo lo que querías manifestar afectivamente, empiezas a consumírtelo y llevártelo para la casa. Y ahí viene un grave problema, y es que en la casa nadie te va a ayudar. Hace falta mucha conciencia del ser, desde lo que soy específicamente, no el hecho de tener el cabello claro, los ojos de tal manera, el pelo, la piel. Al traer la conciencia de lo que hago, puedo, de lo que soy, ¿no? Y cómo reacciono, cómo me muevo, puedo entenderme emocionalmente. Cada uno como ser humano nos hacemos unas preguntas y cada uno tiene unas formas distintas de afrontar o de asumir o de trabajar esas preguntas. Desde las artes tenemos un equipamiento de herramientas muy interesantes, como el cuerpo, el movimiento, el sonido, la pintura, el dibujo, que nos permiten hacernos esas preguntas desde la emoción, desde el sentimiento, desde atravesar esa pregunta o esa cuestión por el cuerpo, por la emoción, por el sentimiento, por el movimiento, por el sonido y por la expresión plástica. ¿Qué hace la diferencia? Que cuando la persona se conoce a sí misma, puede perfectamente evolucionar, avanzar o darse cuenta de sí misma en un momento dado. Y ahí arranca. Creo que la conciencia precisamente de lo que soy y de cómo actúo con el otro hace que no me afecte o que pueda comprender en la situación en la que me encuentro, sin engancharme emocionalmente con todo o elegir con qué me engancho, cuidándome. Básicamente, el concepto de salud mental empieza cuando la pregunta se dio a nivel profesional de
qué es lo que pasa de la diferencia entre enfermedad y salud. Entonces, mantener un estado de salud empieza no en lo físico, sino en la mente. ¿Cómo hacer que la persona se sienta saludable? Ese sería el comienzo básico. Prestar la atención de salud fuera del servicio, prestaba más apoyo a las familias y a la persona que acudía en busca de atención, ya no en aspectos de curativo, sino en un aspecto preventivo. El concepto de ella de comunidad empieza ahí, pero para ella el sistema era cómo hacer que la comunidad entienda qué es lo que está pasando con estos problemas de salud. Empezamos a darnos cuenta que atender el núcleo completo ayuda mucho más a evitar la problemática en familia o en ese espacio social y disminuir el riesgo de la persona que estaba con el problema de salud. La música en general ya es un medio que pues es útil para el trabajo con comunidades y digamos el profesional de enfermería sin necesidad de ser musicoterapeuta podría integrar algunos de estos elementos en alguna medida que lo considere que los entiende, sí, y que logra entrar a trabajar y comunicarse con la comunidad con ese medio. Por ejemplo, a veces basta con preguntarle a una persona escuchemos una canción que refleje quién eres, o que refleje de dónde vienes, o que refleje cómo te sientes hoy. Y a veces simplemente escuchar una canción como el cotidiano, pero con un tema en específico, puede ser altamente significativo para entablar una comunicación, un diálogo más sensible. Esta formación nos hace sensibles para entender intersubjetivamente la comunicación que no es hablada, aunque la persona tiene muchas formas de expresarse, pero no existen los ambientes para hacerlo y las artes nos facilitan esta expresión. El cuidado mental se trabaja desde lo teórico, pero en la práctica la relación con la comunidad pues trae muchas cargas emocionales que quedan ahí acumuladas. A la enfermera o al profesional de enfermería, ¿quién lo cuida? Ni la familia, porque a veces hemos encontrado casos donde también ellas requieren consultas, donde la pregunta es, y llego a mi casa y me dice, pero usted no hace nada ya, usted la pasa muy bien, venga, atiéndanos aquí. Cuidar también implica relacionarse con el otro, encontrarse con el otro, escuchar al otro, como convocar al otro también para que participe, me ayude también en el ejercicio de cuidarlo. Cuidar no es una cosa muy fácil, o sea, la gente cree que cuidar es simplemente ir como a hacer un procedimiento que pueda suplir la necesidad, pero cuidar tiene que ver incluso con tocar al otro. Y cuando hablo de tocar no es en lo físico, sino tocar en la cercanía, en lograr que el otro también se transforme contigo. Tanto las experiencias musicales como las experiencias como se viven en musicoterapia, pues promueven el agenciamiento. ¿Qué significa eso? Que las personas tomen acciones concretas en función de lo que necesitan o lo que quieren. Entonces eso es un acto político en la medida de que no es solo un rol pasivo de decir, hay alguien haciendo esto o hay un concierto de alguien por allá. No, o sea, con la música la experimento, la vivo y tomo un rol activo. Incluso puedo tomar un rol activo de escuchar música, la puedo estar bailando, la puedo estar pintando o la puedo estar recibiendo de un modo mucho más profundo que el convencional y también hay una acción ahí. Pero en general, por ejemplo, la improvisación, la composición colectiva sí promueven mucha acción, mucha actividad y eso empodera, es como soy parte, yo tomo decisiones.
más que diálogo, justamente es como un discurso compartido, por así decirlo. O sea, van todos como casi que con un mismo fin, con sus particularidades, necesidades independientes y todo, pero se encuentra algo en común y hace que sean compatibles las ideas de todos. Eso me parece a mí que es de lo más bello y lo que se articula también con lo que es realmente comunitario. Desde el movimiento creativo y desde la experiencia corporal existe una posibilidad muy valiosa de conectarnos con una resignificación de la salud mental a nivel comunitario desde la manera en la que podemos percibir nuestro cuerpo, lo que pasa por nuestro cuerpo, nuestras necesidades, las posibilidades de encontrarnos con otras personas, de imaginar circunstancias, situaciones, deseos, maneras de ser y estar en los espacios a partir de la acción física y de habitar esa acción física de una manera consciente, sensible, que además puede viajar hacia la palabra, hacia la imagen, y desde allí también nos permite retroalimentar esas acciones de alguna manera automáticas o intuitivas que hacemos en un oficio, ¿no? En nuestros oficios. Por diferentes cosas, este mundo, esta sociedad, este sistema actual nos pide ser el mejor, el que más da, el que más hace, pero eso es una premisa individual. Pocas cosas nos convidan a ser con el otro. Que estos talleres son un ejemplo de cómo podemos ser y hacer con el otro. ¿Cuántas cosas puede movilizar un grupo de trabajo para encontrar, en estudiantes, para encontrar que sí se puede ser con un colectivo? La tranquilidad de sentir que se pueden aceptar y que no tienen que estar mostrando una máscara constantemente, o sea que no es necesario, o que simplemente puedo empezar a limpiarme de esas máscaras sociales que tengo con tranquilidad, con amor a mí mismo, que tengo todo el derecho de ser lo que soy, que tengo todo el derecho de responder, de actuar, en fin, de hacer las cosas que hago. Creo que empezaron a situarse, como a centrarse en ellos, y eso siento que lo pueden replicar, que lo pueden tanto con ellos y con otros. Pero para mí descubrir todos mis miedos y preguntarme a mí misma por qué le tengo tanto miedo a ciertas cosas. Descubrir cómo me conmueven cosas tan simples en la vida, o sea, descubrir que me conmueve la otra gente, pero al máximo, o sea, que si alguien me cantaba al oído me podía hacer llorar como una niña chiquita. Eso fue para mí muy, muy impactante. O sea, en esa disposición de estar con el otro me estoy perdiendo mi conexión conmigo. Y el ejercicio de retrato me dejó una cosa de nostalgia, una cosa así, que pasó la situación más mínima y lloré como nunca. Estaba almorzando y la gente me decía, ¿estás bien? Y yo sí. Creo que había llorado por muchas cosas que habían pasado que no había tenido oportunidad de llorar. Darnos el derecho de ser incoherentes un poquito, de llorar cuando tenemos que llorar, de reír cuando tenemos que reír, de gozarnos la vida con tranquilidad y no con tanta vaina, con tanta presión. A partir de este espacio de formación se
se transforma la mirada y la manera en la que hemos estado habituadas a escuchar nuestra experiencia y a compartir nuestra experiencia. En estos espacios de cuerpo plural, ¿no? Como de pensarnos colectivamente en alguna versión de un yo expandido, ¿no? Que se asume y que se descubre en un mundo con unas necesidades particulares que tienen como una dimensión individual y una dimensión colectiva que empiezan también a surgir como sentimientos de confianza de no estar solos en una búsqueda. También se transforma la confianza sobre las posibilidades que podemos tener para compartir en las comunidades con las que trabajamos en el día a día. Lograr que esto pueda ser captado de la manera benéfica que esperamos. ¿Cuál es el beneficio que obtienen las personas que trabajan en este momento formándose o dándose cuenta de sí mismos, que es lo que estamos haciendo? La confianza de saber que hay otras personas en otros lugares, con otras comunidades que de alguna manera también son parte de ese yo expandido y que están en sintonía con mis preguntas, mis búsquedas y mis afirmaciones. A mediano plazo, que haya posibilidad de que otros se acerquen al mismo proceso. Otros que son los que van a recibir el beneficio y luego se van a extender para que a largo plazo la comunidad, como una progresión geométrica, cada vez abran mucho más y que el campo de la salud en Colombia no se convierta en curativo, sino en preventivo. Nos falta generar ese lazo, ese vínculo entre el trabajo cotidiano, entre el hacer y la teoría, ¿cierto? Entonces mi propuesta también es como que esto que se está gestando acá puede ser perfectamente articulado a un módulo que se desarrolle en un programa de formación, llámese la maestría en salud mental comunitaria, llámese el pregrado de enfermería o un pregrado de psicología o una maestría en psicología, pero o sea, esto ya tiene un cuerpo que se puede ofrecer como parte de un módulo de formación, ¿cierto? Y que el formalizarlo no lo deshumanice, sino que más bien aportes a que esos que se están formando dentro del sistema formal puedan encontrar un espacio humano para complementar su formación.